Zacarías en el capítulo 4. No sé cuántas veces usted ha predicado en el libro de Zacarías, en el libro del profeta Zacarías. Bueno, sí, ¿verdad? Profeta, sacerdote. No sé cuántas veces usted ha predicado en Zacarías, pero poco se escucha predicar en Zacarías. Es un libro poco leído, es un libro poco predicado en base al profeta Zacarías. Zacarías capítulo 4, Zacarías está detrás de Mateo, está Malaquías, y antes de Malaquías está Zacarías. Ubíquese en el principio del Nuevo Testamento, ubíquese en Mateo, luego retroceda un poquito y va a encontrar a Malaquías. Retroceda un poco más y ahí tiene usted a Zacarías. Y leemos el Zacarías en el capítulo 4. Vamos a leer todo ese capítulo. Voy a pedirle que nos pongamos en pie. Si todos lo tenemos, merece un fuerte amén. Amén. Gloria al Señor. Zacarías capítulo 4. Vamos a leer todos estos versículos. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado, y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y le dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán. Y conoceré que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán, y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Hablé más y le dije: ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a la izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije: ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Me respondió diciendo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío, no. Y él dijo: estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Pueden sentarse, ya hemos orado. Reiterar los agradecimientos a todos los hermanos y hermanas que el día de ayer se esforzaron grandemente para que la proyección evangelística Rescatando a mi Ciudad fuera una realidad.
Yo creo que ayer los jóvenes de Castillo del Rey, de embajadores de Cristo de nuestra iglesia, así como muchos jóvenes que vinieron de varias iglesias, ¿verdad?, de Castillo del Rey, se encargaron de predicar, de evangelizar, ¿verdad?, toda la colonia Ciudad Pacífica y la Bellavista. Y eso es bueno, porque la Biblia dice que cuando este evangelio del reino sea predicado a todas las naciones, entonces vendrá el Señor. Y nosotros estamos esperando al Señor. Y el Señor tiene una corona preparada para los que amamos la venida del Señor. ¿Cuántos amamos la venida del Señor? Amén. ¿Y cuántos esperamos la venida del Señor? Amén. Estamos esperando la venida del Señor. El rapto de la iglesia será pronto. También a todas las hermanas del concilio que se unieron para las ventas y para los alimentos de estos muchachos, gracias en nombre de toda la iglesia. Porque muchas veces yo sé que el día sábado muchos trabajamos, no podemos estar presentes, pero en sus oraciones no olviden, ¿verdad?, de interceder ante el Señor por estos muchachos y por estas hermanas que, teniendo el día libre, lo entregan para el Señor. Y yo sé que el Señor está respaldando, ¿verdad?, el ministerio de la iglesia. Hubieron varios reconcilios, hubieron un aceptado y varios reconcilios. El capítulo que hemos leído, porque leímos todo el capítulo, es un poco no muy conocido. Voy a pedir su atención a lo más que podamos, los minutos que nos restan, para dilucidar cuál es el mensaje que Dios quiere darnos a través de esta lectura. Quiero decirles que yo soy muy creyente del orden, de la disciplina y de la programación, porque Dios todo lo programa y Dios es un Dios de disciplina. Dios tiene su programa de salvación para la iglesia desde Adán. Desde Adán. Por eso Dios, y ustedes los que fueron ayer al culto, allá en el parque, oyeron hablar que el hombre de Dios era Caín. Pero Caín le pasó lo que le pasó al pueblo de Israel. ¿Se recuerdan que el domingo anterior hablábamos que todos los grandes líderes de Israel, todos los grandes hombres de Israel, todos los hombres fuertes de Israel que salieron de Egipto, eran hombres que creían en Dios, pero su corazón era rebelde y murmurador? Y por murmurar contra Dios y contra Moisés, Dios no les permitió entrar en la tierra prometida. Lo mismo le pasó a Caín. Caín, un gran líder, el primer hombre, el primogénito de todos los humanos, dice la Biblia que no agradó a Dios, porque, hermanos, uno de nuestros esfuerzos debe de ser cada día agradar al Señor. Porque si no nos esforzamos, dice la Biblia que tenemos que esforzarnos. Dice incluso que el reino de los cielos se ha acercado. Y dice que los valientes, los que se esfuerzan, lo arrebatamos. ¿Quiénes son esos valientes? Los creyentes. Gloria al Señor. Pero desde Abel Dios tiene trazado ese plan de salvación. Caín no lo quiso, Abel lo aceptó. Esaú no lo quiso, Jacob lo aceptó. De todos sus hijos, el primogénito de los hijos de Israel pecó contra Dios. Entonces Judá fue el elegido. Por eso Jesús se llama el león de la tribu de Judá. Porque Judá fue una tribu olvidada por mucho tiempo, no era tan relevante, pero sí está en la profecía. Amén. Lo que les contaba es que hoy el Señor me cambió este mensaje. Yo lo tenía preparado para ustedes desde el lunes, martes, para que compartiéramos esta cena, 2 mensajes. Pero había seleccionado que habláramos de la Trinidad, porque hoy en día hay muchas sectas que están irrespetando a Dios, diciendo que la
la Trinidad no es algo teológico, que no es algo bíblico, pero la Trinidad de Dios, ¿verdad?, es algo que se refleja desde Génesis 1.1, desde Juan 1.1, desde que Dios creó a Adán y Eva, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. O sea, si Dios fuera un solo, unitario, y los demás fueran títulos de Dios, no dijera hagamos al hombre, y no dijera descendamos allá cuando el pueblo estaba edificando una torre en Babel, y el objetivo era que esa torre iba a llegar al cielo para investigar qué había en el cielo. Y Dios dijo: descendamos ahora y confundamos la lengua, porque si ellos no se entienden van a dejar de trabajar. El tema de esta tarde es: no por fuerza ni poder, sino por el Espíritu. No por fuerza ni poder humano, sino por el Espíritu. Ese es nuestro tema hoy. No por fuerza ni poder humano, sino por el Espíritu. La misión de Dios para salvar al perdido y edificar la iglesia solamente es posible, mi amado hermano, a través del poder del Espíritu Santo obrando en la persona. Oiga bien lo que afirmamos: la misión de Dios para salvar al perdido y edificar la iglesia solo es posible a través del poder del Espíritu Santo obrando en la persona. La Biblia dice que el Espíritu Santo tiene su función en la dispensación de la gracia. ¿De cuándo a cuándo llega la dispensación de la gracia? Desde la muerte redentora de Cristo hasta el día en que el Señor venga y arrebate su iglesia. ¿Cuántos esperan el arrebatamiento? Amén. Dígale a su hermano que está a la par: yo espero el arrebatamiento. Dígale: yo espero el arrebatamiento. Yo espero. Dígaselo con confianza, así, viéndole a los ojos, y dígale: yo espero el arrebatamiento. Amén. El arrebatamiento de la iglesia es el punto final de la dispensación de la gracia. Después del arrebatamiento de la iglesia ya no hay más salvación por medio de la sangre de Cristo, ya no hay más salvación simple y sencillamente por confesar a Cristo. Ya el Espíritu Santo ha sido llevado de este mundo. La Biblia dice que después del arrebatamiento de la iglesia viene un periodo terrible para la humanidad que se llama la Gran Tribulación. Y la Gran Tribulación es un periodo que la Biblia lo describe que será tan tremendo, que habrá tanto sufrimiento como nunca lo ha habido en la tierra. Porque todas las crisis que han existido han sido por pleitos humanos, por terremotos naturales, pero en la Gran Tribulación dice la Biblia que Dios descargará toda la ira sobre los humanos que se queden. Por eso usted no se tiene que quedar. Por eso yo no me tengo que quedar. Por eso la iglesia de la Pacífica va para el cielo. Gloria al Señor. Y para eso debemos, hermanos, estar bien edificados. Debemos estar bien cimentados en algo que se llama Jesucristo. Gloria a Dios. Y debemos estar llenos del Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo es imposible dar un paso correcto en el Señor, en esta vida. No podemos dar un paso correcto. No podemos hacer cosas correctas, espiritualmente hablando. Pero si somos llenos del Espíritu Santo, entonces el poder del Espíritu Santo es el que nos transfiere poder como iglesia del Señor. Hermanos, la misión de Dios es salvar a las personas de cada nación y edificar su reino a través de ellas. En los versículos que leíamos, en el capítulo que leíamos, de los versículos del 1 hasta el 8, Dios nos habla acerca del retorno del pueblo de Israel del cautiverio. Dios había castigado al pueblo de Israel
y lo había entregado a las naciones paganas por una razón: por la idolatría del pueblo de Israel. Había entregado al pueblo de Israel a los babilonios, había entregado al pueblo de Judá a los babilonios, y allá estaban sirviendo como esclavos. La Biblia dice que después de Salomón, después del rey Salomón, hombre de mucha sabiduría, hijo de David, recuerden que Salomón fue hijo de la mujer de Urías, es decir, la mamá de Salomón no era la mujer que David le quitó a Urías entero. Pero Dios levantó a Salomón, y la Biblia dice que Salomón fue un hombre que buscó la presencia de Dios y buscó la sabiduría de Dios. Y Dios le regaló sabiduría de tal manera que no ha existido otro hombre desde Salomón, dice la Biblia, más sabio que Salomón. Pero Salomón en el camino perdió la perspectiva. Y dice la Biblia que Dios también le dio muchas riquezas. Y cuando decimos que perdió la perspectiva, es porque siendo rico, siendo rey, siendo poderoso y siendo sabio, Salomón empezó a casarse con muchas mujeres inconversas, con muchas mujeres de los pueblos que no eran judíos. Inclusive tuvo una esposa egipcia. Y dice la Biblia que estas esposas, cada quien le exigía a Salomón que le hiciera un templo a su Dios. Y Salomón hizo templos muy grandes y muy lujosos a Moloch, hizo templos muy lujosos a Baal, hizo muchos templos a muchos dioses para que sus mujeres adoraran. Y eso a Dios no le agrada, hermanos, porque su corazón hoy en día es el templo del Señor, y en el templo del Señor solo cabe el Señor. Amén. Por eso es que muchas veces algunos creyentes no son felices, porque no solo vive el Señor, es más, el Señor está apartadito por ellos, ¿verdad? Pero viven otros intereses, como la codicia, como la avaricia, como el orgullo, como la falta de perdón a sí mismo, o la falta de perdón a los demás, etcétera, etcétera. La Biblia dice que Dios le trajo un castigo a Salomón y le dijo: mira, el reino de Israel será quitado por tu culpa, pero por amor a tu papá, no a vos, porque vos no te has portado nada bien, el reino no va a ser destruido en tus días, sino que cuando tú te mueras, entonces Israel se va a dividir. Y cuando Salomón falleció, el reino se dividió en reino de Israel con 10 tribus y el reino de Judá con 2 tribus. Y se le llamó a partir de ese momento el reino del sur y el reino del norte. Y en el reino del norte, la Biblia dice que se llamaba Israel. Y dice la Biblia que el rey de Israel no solo prohibió la adoración a Dios, sino que les construyó ídolos para que adoraran a los ídolos. Entonces el pueblo de Israel comenzó a adorar ídolos, y por eso Dios los entregó a Babilonia. Cuando después de los años del cautiverio en Babilonia, pasaron por los asirios, luego por Babilonia, dice la Biblia que Dios se acordó de ellos y los regresó y los liberó con mano poderosa. Porque fíjense que cuando el pueblo de Israel fue liberado de Babilonia, la Biblia dice que hasta riqueza le dieron, dice que hasta dinero le dieron para que construyeran el muro, y le dieron dinero para que construyeran el templo. Ustedes ya se recuerdan que hemos hablado aquí de Nehemías muchas veces, cuando Nehemías reconstruía el templo, y cuando Nehemías era muy criticado por reconstruir el templo, y hasta muchos de sus líderes criticaban a Nehemías y muchos se burlaban de él, a tal grado que dice la Biblia que algunos le decían: eso que estás haciendo no sirve, eso que tú estás haciendo está tan débil que si
una zorra se sube, en él, lo desmorona. Porque, hermanos, Satanás, a través de muchas maneras, tiene una herramienta que se llama el desánimo. Y a ti te va a atacar con el desánimo. Te va a introducir esa semillita de la duda, esa semillita de la discordia. Y muchas veces, no por el vecino inconverso o lo drogo, sino que muchas veces por tu líder. No dejes que te invada, porque ese es el espíritu de Satanás introducido en el huerto del Edén a través de una serpiente que era un animal inofensivo. Por eso Eva le prestó atención. ¿Usted cree que si Satanás hubiera venido con sus cachos, con su cola y con sus ojos echando fuego y con su boca echando fuego como dragón a hablar con Eva, Eva le hubiera puesto atención? No le hubiera puesto atención. Pero Satanás se introduce astutamente. No permite, hermano, que el desánimo a usted le llegue, porque usted es hijo del Rey. Gloria al Señor. Y si somos hijos del Rey, el Rey ya venció. Y nosotros somos más que vencedores. Solo no debemos permitir que Satanás nos manosee. Hay que reprenderlo. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, entonces, este pueblo regresó y Zorobabel era su líder. Zorobabel era el indicado a asumir el trono de Israel cuando su padre murió, pero en ese momento fue llevado al cautiverio y no pudo heredar el reino. Entonces él viene de regreso, ¿verdad? Y comienza a edificar el templo. Pero ¿qué sucede? Dice la Biblia que a diferencia de Nehemías, ¿verdad?, los mismos judíos lograron desanimarse entre ellos mismos y lograron desanimar a Zorobabel. Y pasaron 18 años, lo empezaron a construir y ahí lo dejaron. Y pasaron 18 años y aquellas paredes se estaban convirtiendo en escombros, en ruinas, porque allí quedó. Estaban desanimados. Entonces, hermanos, los judíos habían retornado del exilio en Babilonia bajo el liderazgo de Zorobabel y habían comenzado a construir un nuevo templo. Sin embargo, estaban desalentados y abandonaron la obra. 18 años después, la obra permanecía sin terminar. ¿Quién representa el templo de Israel? ¿Qué representa el gran templo de Israel? ¿Por qué se le da tanta importancia al templo de Israel? El candelabro del que habla Ezequiel, ¿verdad?, es esta réplica, ¿no? Ya lo analizamos hace 15 días. ¿Por qué Dios le daba tanto énfasis al templo? Dios pedía que el templo de Israel se hiciera hasta con medidas específicas de cada una de sus partes.